¿Qué es soldadura SMAW? La soldadura con electrodo revestido SMAW, Sheet Metal Arc Welding, es un proceso en el que se unen dos metales mediante una fusión localizada producida por un arco eléctrico entre las piezas a soldar y un electrodo metálico recubierto. Principio de funcionamiento. Con el calor producido por el arco se quema el revestimiento y se funde el electrodo, produciéndose una atmósfera adecuada para que tenga lugar la transferencia de las gotas de metal fundido desde el alma del electrodo hasta el baño de fusión. Estas gotas se proyectan recubiertas de escoria, proceden del revestimiento que, por su tensión superficial, viscosidad y densidad, flota y solidifica la superficie formando una capa que protege un baño fundido. Principios de funcionamiento. De esta forma, a medida que se consume el electrodo, se va depositando material de aporte a la vez que el arco se desplaza sobre la pieza. La corriente empleada puede ser continua o alterna, dependiendo del electrodo empleado, pero la fuente debe ser capaz de controlar el nivel de corriente dentro de un intervalo para responder a las variables del proceso. Ventajas. El equipo de soldeo es relativamente sencillo, no muy caro y portátil. El metal de aporte y el medio de protección proceden del electrodo revestido. Es menos sensible al viento y a las corrientes de aire que los procesos con protección gaseosa. Se puede emplear en cualquier posición, tanto en locales abiertos como cerrados. Aplicable a la mayoría de procesos y aleaciones. Aplicable a gran variedad de espesores mayores de 2 milímetros. Limitación. Desventaja. Es un proceso lento debido a la baja tasa de deposición y a la necesidad de retirar la escoria. Requiere gran habilidad de soldador. La tasa de deposición es baja debido a que el electrodo solo puede consumirse hasta una longitud mínima de unos 5 centímetros. No resulta productivo para espesores mayores de 28 milímetros. No es aplicable a metales de bajo punto de fusión, debido a que el intenso calor del arco es excesivo para ello. Parámetros de soldeo. Diámetro del electrodo. Se debe seleccionar el electrodo de mayor diámetro posible que asegure los requisitos de aporte térmico y que permita un fácil manejo. Esta elección debe hacerse en función del espesor del material, del tipo de unión y de la posición. Intensidad de soldeo. Depende del tipo de unión y de la posición de soldeo. Como regla general, se debe ajustar la intensidad a un nivel en el que la cavidad del baño de fusión sea visible. Longitud del arco. Depende del tipo y diámetro del electrodo, de la intensidad y de la posición de soldeo. Deberá ser igual al diámetro del electrodo, excepto cuando se trabaje con electrodos de tipo básico, que deberá ser igual a la mitad de su diámetro. Velocidad de desplazamiento. Debe ajustarse de tal forma que el arco adelante ligeramente el baño de fusión. Tipo de corriente. El soldeo por arco con electrodo revestido puede hacerse tanto como corriente alterna como corriente continua. La elección dependerá del electrodo a utilizar, del material base y del tipo de fuente de energía disponible. Aplicaciones. El soldeo por arco con electrodo revestido es uno de los procesos que más se utiliza, especialmente en soldaduras de producción pequeña, trabajos de mantenimiento y reparación y aplicaciones en campo. El proceso es aplicable a espesores comprendidos entre 3 y 38 milímetros, aceros al carbono, aceros aleados, inoxidables, fundiciones y metales no ferrosos como el aluminio, cobre, níquel y sus aleaciones. Los sectores de mayor aplicación son la construcción naval, construcción de máquinas, estructuras de almacenamiento, puentes, recipientes a presión y calderas, refinerías de petróleo, oleoductos.
gasoductos y en cualquier otro tipo de trabajo similar. Se puede emplear además en combinación con otros procesos de soldeo, utilizándose el electrodo revestido para las pasadas de raíz o las de relleno. Equipo SMAU. El equipo necesario para la soldadura SMAU es un equipo sencillo, de forma esquemática. Suele estar formado por fuente de alimentación, portaelectrodos, conexión de masa, cable de soldeo. Fuente de alimentación. Para que la corriente de soldeo se vea poco afectada por la longitud del arco, la fuente de energía empleada en este proceso debe ser de intensidad constante. Para una selección de fuente de alimentación adecuada, se debe tener en cuenta el electrodo que se va a emplear, así como el intervalo de intensidad y tensión de vacío. Los electrodos básicos, a excepción de algunos específicos, requieren corriente continua, mientras que para los demás tipos de electrodos se debe emplear indistintamente corriente continua o alta. Portaelectrodo. Tiene la misión de sujetar el electrodo y conducir la electricidad hasta él, y deben reunir las siguientes características. Debe ser ligero para evitar la fatiga del soldador. Debe tener buena resistencia al calentamiento permitiendo la refrigeración. Todas las superficies deben estar perfectamente aisladas. El electrodo debe poder colocarse y extraerse fácilmente. Debe permitir el movimiento de balanceo necesario para la realización del cordón. En todo caso, se debe seleccionar el portaelectrodo adecuado para cada gama de diámetros. Portaelectrodo. Conexión de masa. La conexión de masa es un factor importante a tener en cuenta, pues una colocación incorrecta puede provocar el denominado soplo magnético, originado por el campo magnético que se establece alrededor del arco y que induce corriente en la pieza a soldar, dificultando el control del arco. También es importante una correcta sujetación del cable, pues si está mal sujeto puede dar lugar a un calentamiento de la conexión y la desaparición del arco. Electrodos. El electrodo es el elemento fundamental en el proceso SMAU y tiene 4 funciones básicas: establecer el arco eléctrico entre el metal base y el dicho electrodo, dirigir y controlar el arco eléctrico, proteger el cordón de soldadura, proporcionar el material de aporte. Se puede distinguir dos partes en el electrodo: revestido, tal y como se puede ver en la figura; varilla, alma o núcleo del electrodo, revestimiento. Núcleo del electrodo. Consiste en una varilla metálica que conduce la corriente eléctrica y establece el arco eléctrico. El calor producido por este arco hace que se funda progresivamente la punta de la varilla en forma de pequeñas gotas que se depositan en el cordón de soldadura, proporcionando así el material de aporte. El diámetro del electrodo se mide en el núcleo y determina la corriente de soldadura que se debe utilizar. Revestimiento del electrodo. Es la parte fundamental del electrodo. Se aplica por extrusión en caliente y cumple las siguientes funciones eléctricas: facilitar el cebado del arco, estabilizar el arco; físicas: generar una pantalla de gases de protección que evite la contaminación del cordón por el oxígeno, el nitrógeno y el hidrógeno presente en la atmósfera que lo rodea metalúrgica. Proporciona elementos que desoxidan, desnitruran, desfosforan y desfulturan el metal fundido. Reduce el número de poros e inclusive en la soldadura al eliminar gran parte de la escoria. Revestimiento del electrodo. Composición del revestimiento. La composición de estos revestimientos es muy compleja, ya que se trata generalmente de una mezcla de sustancias orgánicas y minerales, entre las que se suelen invenir óxidos naturales, óxidos de hierro, silicio, ilmenita, silicatos naturales, caolín, talco, mica, fundentes, esparto, flúor, productos orgánicos, celulosa, serrín, productos químicos, carbonato,
ferroalaciones de MnTi-Si, aglomerantes, silicatos sódicos, silicatos. Clasificación de los distintos tipos de electrodos. Ellos se pueden distinguir en función del espesor del revestimiento y en función de su composición química. Según el espesor del revestimiento hay electrodos delgados, electrodos medios y electrodos gruesos. Según la composición del revestimiento hay electrodos ácidos, electrodos básicos, electrodos celulósicos, electrodos de rutilo, electrodos volátiles, electrodos no volátiles, electrodos de bajo hidrógeno. También podemos clasificarlos en función de la forma de aportación: electrodos de gota fría, electrodos de gota caliente, electrodos de gran revestimiento. Muchas gracias. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Yosimar Romero.